Vamos a empezar pues nuestra charla de cuerpo místico de Cristo y antes vamos a hacer pues como una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos das, por permitirnos estar acá a todos juntos, reunidos para escuchar lo que nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mantenernos unidos en esta escuela de apóstoles, porque tú infundes en nuestro corazón y en nuestro espíritu tu amor. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos a ti, porque en tu palabra claramente lo dices, que el que permanece unido a mí podrá hacer grandes cosas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bueno, entonces, para mí no ha sido pues como fácil hacer esta charla, como para muchos pues me imagino, pero es una gran riqueza haberla hecho porque he comprendido pues como el objetivo que Dios quiere para mí y también que quiere para cada uno de nosotros. El plan más perfecto de Dios somos nosotros, sus hijos más amados, formados y tejidos con su mano, ha soñado que permanezcamos junto a Él. Dios entonces hace posible este sueño de vivir en comunión con nosotros y lo hace a través de su Hijo Jesús, quien ha establecido con la humanidad una alianza perfecta, y es una alianza que ha sido fundada en el amor. Cada uno de nosotros fuimos creados para vivir unidos a Él. Somos su imagen y semejanza. El gran milagro de estar unidos a Cristo y a nuestros hermanos es una realidad. ¿Somos conscientes de esta unión o pasamos por el mundo sin darnos cuenta que vivimos y que formamos un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo? La unión con Cristo es una unión que es eterna, que es indivisible y que es santa. Entonces, la invitación de Dios para cada uno de nosotros es disfrutar plenamente de este gran milagro, una unión que nos da la gracia de vivir en Cristo y Cristo en nosotros y de permanecer unidos a nuestros hermanos. En el misterio de la encarnación, Dios se hizo hombre y asumió en su cuerpo sagrado a toda la humanidad. Por lo tanto, Dios nos hizo parte de Él y Cristo parte de la humanidad. Esta es una elección, una decisión de Cristo. San Pablo utiliza entonces una imagen para expresar esta unión de Cristo con la humanidad. Entonces utiliza la imagen del cuerpo humano, que siendo un solo cuerpo tiene una gran diversidad de miembros y cada uno de ellos en su diferencia cumplen una función y todos están al servicio uno de otros. La unión de Cristo con sus hijos entonces se puede comparar con la unión de la cabeza y el resto del cuerpo. La cabeza está colocada en lo más alto, como lo expresa San Ambrosio. La cabeza es la ciudadela regia del cuerpo y desde allá son dirigidos todos los miembros. Así Cristo rige el timón de toda la sociedad cristiana y gobierna sus sentidos. Entonces, esta unión hace posible la vida, pues si en nuestro cuerpo humano la cabeza deja de funcionar, entonces entramos en lo que se llama una muerte cerebral, que por más que los órganos, o sea, como el pulmón, el corazón, los riñones funcionen, se declara la muerte. Cuando el cerebro, que es el principal órgano de la cabeza, deja de funcionar. Desde este ejemplo radica la importancia de nuestra unión con Cristo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Esta unión cercana con Cristo hace posible la vida y la existencia humana. Así como la cabeza humana coordina y armoniza todas las funciones de los órganos, Cristo entonces está en función de cada uno de sus miembros, es decir, de cada uno de nosotros, porque su misericordia es muy grande, ve nuestro caminar, nuestro descanso, nos envuelve por delante y por detrás, así como los nervios de nuestro cuerpo que unen el cerebro con todos los órganos, así es el amor de Cristo, envuelve nuestra vida, somos uno en Él, nada
podemos hacer separados de su amor. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿a dónde puedo ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde puedo ir lejos de tu presencia? Entonces es posible que un día una pierna, decida separarse del cuerpo y hacer su función lejos de él. Sabemos entonces que la función del movimiento solo es posible si la pierna hace parte del cuerpo y está, digamos, coordinada por el cerebro. Esta unión inseparable permite entonces que la pierna, pues que nosotros nos movamos, corramos, saltemos. Así es la unión con Cristo. Queramos o no, ya fue una decisión de Dios, quien no nos concibe lejos de Él y de nuestros hermanos. Nada está fuera del cuerpo de Cristo, o sea, todo hace parte de Él, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestra vocación y también nuestra misión. Otra semejanza de la unión con Cristo es la unión que desde el vientre materno tiene el feto con su madre. Entonces, a través del cordón umbilical, el niño recibe todos los nutrientes para su desarrollo. Esta unión hace que la madre sienta y viva todas las manifestaciones que el niño tiene, incluso de dolor y de sufrimiento. Entonces, asimismo es Dios con nosotros. Dios es como un útero donde todos estamos inmersos, alimentados y abrazados por Él. Por eso entonces nuestras tristezas son sus tristezas, nuestras alegrías son sus alegrías y nuestros dolores son los suyos, porque nos son un solo corazón y un solo amor. La unión fraterna entre los miembros, o sea, entre nosotros, y de esas con la cabeza que es Cristo, se concreta entonces en el cuerpo místico de Cristo. Y es la fe la que nos permite creer en esta verdad, o sea, en esta verdad y en esta realidad. La palabra de Dios nos indica que aunque hay una diversidad de miembros, todos son uno, o sea, son una sola unidad y forman un solo cuerpo. Hay muchos conceptos actuales de las personas, ¿cierto? Entonces cada día más nos venden la idea de que el hombre es un ser único, un ser que es íntegro, que es individual, que no necesita pues al otro. Sin embargo, esta verdad de fe, la que estamos viendo, nos saca de ese engaño, porque no somos solos, somos uno en todos. Es absurdo entonces que el estómago diga, me da igual que el corazón se enferme. Y eso pues que es el cuerpo humano. Somos miembros unos de otros y todos de Cristo. Cada miembro dentro del cuerpo humano tiene una función específica. Desde su diferencia todos trabajan por una vida y por la supervivencia del organismo. Entonces, leyendo la encíclica que hace relación al cuerpo místico de Cristo, me gustó mucho donde decía que el cuerpo necesita que una multitud de miembros que estén trabajando entre sí, que mutuamente se auxilien. Cuando un miembro sufre, todos los otros sufren también con él, y los sanos prestan socorro a los enfermos. Los miembros no viven para sí mismos, sino que ayudan a los demás para mutuo alivio y para la edificación cada vez mayor de todo el cuerpo. Entonces, Dios ha dispuesto que yo realice esta charla, porque aunque llevo un tiempo en la comunidad, yo decía, no, yo estoy muy unida a Cristo, ¿cierto? Pero entonces, otro engaño. ¿Por qué? Porque Él me invita a unirme a Él incondicionalmente, a no dudar que hago parte de Él y que Él hace parte de mí. ¿Soy consciente de esta unión? No he sido consciente, porque aunque he participado mucho en las actividades de la comunidad, todavía estoy muy lejos de este cuerpo, porque he estado en la búsqueda pues, de la perfección, de que las personas me aprueben, de esforzarme por no equivocarme, porque no admito los errores. Entonces, desde esta perspectiva, he vivido lejos del cuerpo de Cristo, desligada de Él y lógicamente de mis hermanos, pues de todos ustedes. El Señor me pide entonces un corazón armonizado, confiado con el suyo. Entonces me pide salir como de mis encierros y poner al servicio lo que tengo, lo que Él me ha dado, para ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo entendía a Dios como poner de mí lo que es mi tiempo,
mi compañía, mi amor, mis habilidades humanas, espirituales, porque en el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos. Y muchas veces yo decía, no, pero es que yo hago las cosas muy bien porque yo le ayudo a la gente y he ayudado, sí, pero lo he hecho a veces económicamente. Y Dios, en el retiro del año pasado, este año, entendí a Dios como la misericordia de Dios no solamente son las dar cosas, sino darse. O sea, dar todo lo que he recibido de Él a mis hermanos. Como lo enuncia la palabra de Dios, no puedo decir a la mano, no te necesito. La vida solo es posible si cada miembro vive y siente la necesidad del hermano. Además reconoce sus propios recursos y los pone a disposición de otros. O sea, reconocer que somos unos bendecidos de Dios y de que Él recibimos pues como todo ese amor para ponerlo al servicio de los otros. La unión del cuerpo humano es muy admirable porque en caso, por ejemplo, que nos fracturemos una mano, entonces uno dice, es la mano. Pero esa mano que se fractura afecta el cuerpo, ¿cierto? Porque ya todos nosotros, nuestro pensamiento, nuestro sentir, se pone en función del cuerpo, o sea, de esa dolencia y de la situación que nos acontece. Igualmente entonces sucede con la vida diaria. Lo que son nuestros comportamientos, nuestros actos, tienen un efecto en Cristo y en nuestros hermanos. Y en la conversión de Pablo se puede ilustrar muy bien este ejemplo, ¿cierto? Dios se le aparece a Saulo en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿quién eres, Señor? Entonces Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, Saulo claramente perseguía pues a los cristianos de esa época, pero no se daba cuenta que con esa acción estaba persiguiendo a Cristo. Entonces, pensemos en cuántas veces hemos actuado como Saulo, ¿cierto? Al ser indiferentes con las personas, al imponer nuestras ideas, al desvalorar y poner en ridículo a los demás, al ser indiferentes frente al dolor del hermano, a no escuchar y comprender su situación, entre otras acciones, ¿cierto? A romper la relación con mis hermanos, entonces la estoy rompiendo con Cristo. Y Cristo sufre mucho, porque Cristo sufre por lo ciegos que hemos estado, o sea, somos ciegos porque no nos hemos dado cuenta que cuando yo le hago daño al otro, realmente le estoy haciendo daño a Cristo. Entonces, ahora bien, unida a Cristo, el cuerpo místico, ¿qué tanto bien estoy haciendo? ¿Qué tanto dolor causo a Cristo y a mis hermanos? ¿O qué tanto bien he dejado de hacer? Entonces, para comprenderlo mejor, debemos como, pues a veces es importante sacar como estos momentos como de silencio y de oración con Jesús. Y me gustaba mucho la semana pasada que pues en la Santa Misa, al finalizar la Santa Misa siempre cantamos, entonces me puse a mirar el librito del cancionero y me encontré con la canción del discípulo amado y dije, perfecto para charla. Entonces dice, quiero recostarme en tu pecho para escuchar tus latidos sanos y enfermos de esa multitud de mis hermanos. Entonces, ¿cuántas veces tenemos unos ojos que no ven la necesidad del otro, ¿cierto? Oídos que no escuchan el dolor, una boca sin voz para dar aliento, unas manos dispuestas para producir cosas, para hacer cosas, pero unas manos indispuestas, ¿para qué? Para dar y recibir, y un corazón que late pero desconectado al amor, es decir, a Cristo. Entonces, haciendo pues la charla, me daba cuenta que he afectado a Cristo desde la relación con mi mamá, que es un poco difícil, porque siento que mi madre ejerce mucho control sobre mi vida, entonces a veces me siento como presa dentro de mi propio hogar. Esta situación entonces me ha conducido a que sea muy diferente con ella, no escucharla, no dialogar con mi mamá y compartir con ella lo que pienso. Entonces, a veces yo digo, bueno, entonces Dios, ¿qué pensará pues como de esta situación, ¿cierto? De mi forma de actuar. Indudablemente Dios siente lo que siente mi mamá, tristeza, soledad y dolor.
Me di cuenta que cada vez que me alejo de mi madre, me alejo más del cuerpo de Cristo. Esta es mi situación particular. Examina entonces cada uno cuál es su situación particular, que de alguna manera en la relación con nuestros hermanos nos ha alejado o afectado la relación con Cristo. Jesús nos dice, si supieras todo el bien que puede suceder unido o unida a mí, y es precisamente este bien lo que nos mantiene unidos al cuerpo de Cristo. Y es posible estar unidos a Cristo por el amor. Entonces, el amor es como en el cuerpo el oxígeno. Nosotros recibimos el oxígeno del aire, ¿cierto?, que entra en nuestros pulmones y es transportado a todo el organismo a través de la sangre. O sea, a través de la sangre llega a todas las células. ¿Para qué? Para darles vida. Entonces, en el cuerpo místico de Cristo, el amor entonces es lo esencial, que está presente en cada ser humano. Y cómo transportamos ese amor, así como el oxígeno es transportado, cómo transportamos el amor de Cristo. Entonces lo transportamos cuando lo ponemos al servicio de los demás, o sea, llega al cuerpo cuando lo ponemos al servicio. De nada sirve un corazón dotado de amor para sí mismo cuando hay tantas personas que mueren por falta de amor. Entonces, el amor es la fuente principal de vida y de alegría. Está disponible en todas partes, es de fácil acceso para todos y es fundamental para la convivencia en nuestras familias y diferentes ambientes donde nos movemos. Tan solo con un miembro que tome la decisión de amar, en el camino los demás irán introyectando ese estilo de vida. Cuando tienes un gesto de amor con alguien desconocido, entonces él se sorprenderá y deseará hacer lo mismo. En las misiones del año pasado, que estuvimos en Sabaneta, me sorprendió mucho porque en una casa nos habló pues un señor muy formal, éramos 3 personas, entonces nos mandó pasar, nos dio sillas, nos dio de comer. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál era mi función? Acoger, pues de alguna manera, que a mí me gusta mucho pues como eso, pero realmente fui acogida sin pensarlo. Entonces este gesto de amor pues de alguien que no nos conoce, que va abriendo la puerta, que nos manda a entrar, quedó muy grabado y me llevó entonces a interrogarme sobre las veces que no abro la puerta de mi casa y mucho menos las puertas de mi corazón. Y cuando las abro, elijo quién entra por ella, ¿cierto? Ahí no todos entran. Bueno, cuando amas al que no ama, entonces estamos amando como Cristo. Y este estilo de amar para mí sí es muy difícil, pero sin embargo no puede ser imposible, porque Dios nos enseña a través de Cristo su forma de amar, y que es una forma de amar perfecta, que es extraordinaria, y es un amor que supera todas las limitaciones humanas. Bueno, entonces, con esta charla, yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a contar? Pero Dios se encarga de, en el tiempo que la estamos preparando, de irnos mostrando su palabra. Y mi hermana en este momento pues le diagnosticaron una enfermedad que para nosotros ha sido un poco difícil, y entonces nos generó como mucha angustia, mucha incertidumbre. Bueno, entonces he compartido todo el tiempo con ella, todos estos días. Entonces como yo soy enfermera, yo entiendo muy bien lo que le pasa. Entonces ya empiezo pues como a hacer cosas en la cabeza. Bueno, total que yo decía, ay, mi hermana, ¿por qué tiene eso? Entonces empiezo a juzgar a su esposo, porque, pues como entiendo de la enfermedad, yo decía, aparte de la causa de esa enfermedad, responsabilidad del esposo. Entonces yo decía, mi hermana está súper disgustada con él. Entonces me fui un domingo para allá. Estábamos solitas y entonces yo la escuchaba hablar y empezaba como a entender la grandeza del amor. Es una cosa impresionante. Entonces ella me decía, esta situación ha hecho que estemos más unidos el uno con el otro, porque es el amor lo que nos mantiene unidos. Y tengo amor en mi corazón y nos amamos porque somos imagen y semejanza de Dios, que es amor. Cuando yo escucho estas palabras, pues claro, yo decía, no,
no entiendo, o sea, yo pensaba una cosa y mi hermana me está evangelizando desde su forma, porque es que, pues, supuestamente yo soy la que vengo acá, la que sea. Y entonces ella, con su vida, con esa experiencia, de alguna manera ha encontrado ese amor, ¿cierto? Ese amor tan grande. Y entonces me fue evangelizando, inmediatamente ella me dio esas palabras, ya, ay, la charla, ¿cierto? Porque ya, pues yo no sé, pero Dios, o sea, Él va disponiendo todo, ¿cierto? A veces no dice uno que va a hablar allá, pero Dios, Él sabe lo que vamos a hablar, pues Él todo lo prepara. Ahora entonces nuestra tarea es trabajar juntos por el amor, que es el generador de vida y de este cuerpo y nos mantiene unidos. Entonces, ¿cuál es mi labor? Es muy sencillo, cada día reconócete como fuente de amor, capaz de levantar al caído, de alentar al desconsolado, de acoger al desconocido, de contagiar al ignorante, de sostener a todos los miembros, aún inclusive cuando tú solo ames. Algunas veces nos desmotivamos mucho porque entonces nos dicen tanta indiferencia, tanta falta de amor que hay entre todos, pues entre tantas personas. Entonces yo decía, pues comportémonos como las cometas, que para llegar a lo más alto vuelan en contra de la corriente. En este camino como apóstoles, entonces somos llamados a ser miembros vitalizadores, es decir, donadores de vida. Y yo buscaba vitalizador en el diccionario y me salía como en inglés, unas cosas no entendía, pero claro, la misma palabra dice vital, vida. Cada miembro recibe de Cristo su poder, su gracia, su eficacia, porque Dios quiere que crezcamos más en santidad y en integridad. Cristo a unos nos limpia, a otros los consuela, a otros los crea, a otros los llama, a otros los corrige, a otros los reintegra. Él actúa en cada uno de sus miembros, dándoles vida en cada momento. Así nosotros, entonces, alimentados por este amor de Cristo, podremos generar vida, colocando al servicio de los otros el amor que hemos recibido. Entonces la magnitud, o sea, es que es muy, muy grande, o sea, la magnitud de todo el bien que podemos hacer como miembros vitalizadores dentro del cuerpo de Cristo, yo lo asemejaba como la misión que hay que hacer para, bueno, como soy enfermera, que hay que hacer para vacunar a los niños del Oriente, o sea, de Asia, en los países que son de guerra, que no es tan fácil, ¿cierto? Porque usted aquí para acceder a un servicio de salud lo tiene al lado, pero allá es otra cosa. Y además que no hay pues facilidades para acceder, no creen en la vacunación, entonces muchos niños se mueren y allá hay enfermedades que han sido eliminadas acá en muchos países, pero no han sido, digamos, erradicadas allá. Entonces me gustaba mucho la historia de una señora voluntaria, dice, después de que su hija sufriera todos los efectos de la poliomielitis, porque no recibió la vacuna, una mujer visita las casas de puerta en puerta en su pueblo de Nigeria, para asegurarse que otros niños sean vacunados. Su nombre es Asia y es movilizadora voluntaria de la comunidad. No sabe vacunas, o sea, ella no sabe nada de vacunas, ni las aplica, ni es vacunadora, ni sabe leer. Lo único que sabe conoce a todos los niños por su nombre, todos los niños menores de 5 años que son a los que se les aplica la vacuna. Y sobre todo sabe cuántos están vacunados contra el polio. Pero para ella es muy difícil el trabajo porque depende de la aprobación de las autoridades locales, religiosas, que en la mayoría de esos países son hombres. Y a principios del año antepasado ha habido mucho deterioro en ese país de la seguridad, entonces muchos vacunadores que iban hasta la casa de los niños pues han sido asesinados. Entonces se han suspendido las actividades, por tal motivo los vacunadores no saben cuántos son los niños, dónde están, dónde viven, porque no pueden acceder a ellos. Pero esta señora, la voluntaria, sí sabe y es quien les ha ayudado para que los niños de alguna manera
ella yendo a sus casas, mirando un censo, va y lleva el censo y le dice a los papás que vayan y se vacunen. ¿Por qué? Porque como la hija le dio poliomielitis, cuenta su historia. Y con esa historia moviliza a las mamás y a los papás para que vayan y hagan vacunar a sus hijos. Entonces, mientras tanto, Hasha continúa su labor, camina por las calles polvorientas, llama a las puertas para que no se le escape ningún niño. Hasha ya no puede impedir lo que le pasó a su hija, pero siempre persistirá para asegurarse de que lo mismo no le ocurra a otros niños. Y un dato muy interesante es que la vacuna salva alrededor de 3 millones de niños y niñas en el mundo. Entonces, yo miro esta historia y con esta historia podemos visualizar lo que, pues, el bien que una sola persona puede hacer a la humanidad. Entonces, ¿qué nos detiene? Pensemos en un momento en las personas que hemos olvidado, a cuántas les hemos dejado de hablar, a quienes hemos ignorado y a quienes les guardamos rencor o otro sentimiento. En la historia, la señora no sabe nada con ella, pero lo único que sabe cuántos niños son, quiénes son, dónde viven, porque al igual que su hija, todos estos niños son importantes para ella y su misión es llevarles un mensaje de vida. Entonces, esa es la invitación que Dios nos hace, ser generadores de vida y amor, en vez de ser generadores de división dentro del cuerpo místico de Cristo. Y entonces, ¿de qué depende nuestra vitalidad? De la unión que establezcamos con Cristo. Como ya lo hemos explicado antes, Dios nos dio la gracia de estar unidos a Él. Y como lo expresa otra vez la canción, porque me gustó mucho la canción del discípulo amado: por ti todos podrán contemplarme y ser mis discípulos amados, y ser miembros vivos en mi cuerpo para anunciar una tierra y un pueblo nuevo, para reproducir mi amor extremo. Entonces, como les contaba, tengo una hermanita, pues solo es una hermana, y pues otra vez, la semana pasada, pues Dios me ha hablado mucho a través de ella. Yo nos llevamos solamente 3 años de diferencia y tenemos la misma profesión, la misma especialidad. Pues hemos estado somos supremamente unidas, nos amamos, no hay rivalidad, pues no hay envidia, no hay nada. Entonces, porque claro, en muchos hogares pues uno se la lleva mejor con otros, o si usted tiene un hermano a veces hay diferencias, pero en mi caso no es así, a pesar de que en la forma de ser somos totalmente diferentes. Entonces yo le preguntaba a mi hermana: Vivi, ¿quién nos mantiene? O sea, este amor que hay entre las dos, que cada vez es más fuerte, ¿a qué se debe? Pues yo decía, qué amor tan grande, ¿cierto? Y ella decía: porque siempre hemos estado unidas a Dios. Me sorprendió mucho su respuesta porque, nuevamente, yo decía, ella lo tiene muy claro. O sea, desde su forma de creer en Dios, de que se la respete, desde su forma de amarlo, bueno. Y yo no lo tenía claro, ¿cierto? Que ese amor que hay entre las dos es un amor que viene precedido, que su origen viene de Dios, porque de alguna manera siempre hemos estado unidas a Dios. Entonces, es gracias a esta unión con Cristo que podemos vivir nuestra misión. El Señor en su palabra nos dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y es verdad, uno no puede hacer nada, o sea, por más que uno quiera, nada, porque nuestras fuerzas son limitadas. Pero el amor de Dios trasciende todas las esferas humanas y nos conduce a ser imagen de Cristo, a pasar de miembros a ser cabeza dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, se da un fruto sobreabundante y no perecedero. En este camino como apóstoles, entonces Dios nos pide 3 cosas. Primero, estar dispuestos a escuchar su palabra y a escuchar su voluntad. La obediencia para hacer vida su palabra y la perseverancia en la construcción del reino de Dios. Entonces, ya para finalizar, en este tiempo pues que he estado en la comunidad, he tratado, pues más o menos, ¿cierto?, de ir agudizando el oído, porque tengo una cera pues horrible,
para ir escuchando lo que Dios quiere para mí. Y en este camino de apostolado me ha ayudado mucho pues los misioneros y las misioneras de ir encontrando, bueno, entonces, ¿cuál es mi misión acá? Entonces, le he pedido mucho a Dios humildad y para dejarme moldear. Soy un poco difícil en esa parte, para ser más obediente frente a mi individualismo y tener presente el sí de Dios, es decir, pues que uno dice, ay, sí, uno en los retiros espirituales, ay, que sí, uno está animado, ¿cierto? Pero ya cuando llegamos a la vida real, pues aquí, no es que allá sea irreal, sino que aquí ya es con los hermanos, a veces se nos olvida ese sí. Y yo le decía antes, ese sí tiene que ser un sí constante y un sí fundado en la oración y lógicamente pues en el amor. Y en la oración porque el maligno siempre va a estar ahí presente para desviarnos, para infundirnos, digamos, miedos, para decirnos que somos incapaces, ¿cierto? Pero Dios, con su misericordia, hace posible que el camino de ese apostolado sea cada vez más fuerte. Al estar unidos a Dios, no se nos pide cosas sobrenaturales, que pues, no aquí tan unido a Dios, ya mejor dicho, ¿cierto? Pero Dios nos pide ensanchar nuestro corazón para servir en todo momento, o sea, que esa sea nuestra razón, el servicio, para despertar nuestra sensibilidad frente al otro, frente al dolor y al sufrimiento, y para comprender y comprometernos en la misión que Dios para cada uno de nosotros nos tiene. Para mí ha sido como muy, digamos, de una bendición muy grande estar en la escuela de los apóstoles, y para todos debe ser un privilegio estar acá, ¿cierto? En este camino. Por lo tanto, la invitación es a que no dejes morir la riqueza que has recibido y que está dentro de ti, y ponerla al servicio del cuerpo místico de Cristo es el deseo de Dios. O sea, mayor deseo de Dios es poner al servicio del otro, de nuestras familias, del más cercano, de todas las personas, todo lo que de Él recibimos todos los días. Y ya finalizando, yo me hacía pues como dos preguntas y yo decía, bueno, ¿qué función he cumplido dentro del cuerpo de Cristo? ¿O aún soy miembro, o aún no soy miembro activo? ¿He vivido para mí mismo o para mí misma? ¿O he vivido unida a Cristo? Y siento lo que le pasa a mi hermano y lo asumo su dolor. Ya para finalizar, te damos gracias, Señor, por este momentico de oración que nos has permitido hacer, y te pedimos que nos ayudes a entender y a infundar en nuestros corazones esta verdad de fe que nos has compartido.